El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El fascismo nació como movimiento político y social de masas en los años 20 del siglo pasado. Como opción política de poder se asentó en los años 30 del mismo siglo. En Italia con Benito Mussolini, en Alemania con Adolf Hitler y en España con Francisco Franco estuvo en la cúspide de los proyectos políticos nacionales. El fascismo clásico, es decir, el de los años 30, fue, ante todo, un movimiento de masas que logró homogeneizar bajo los estándares de su ideología a la mayoría de la población, en donde la clase media fue su fuerte. No obstante, no hay que perder de vista la razón del surgimiento del fascismo, y es que él surge donde se ha puesto en entredicho el carácter y los alcances de las estructuras de justicia social derivadas del capitalismo. Es pues, ante todo, el plan B del capitalismo en crisis. En su forma clásica, el fascismo representó una contraposición a la democracia liberal. En ese entonces, su forma de gobierno era el Estado totalitario. En su forma actual, no obstante, es posible hablar de cierta asimilación mutua. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claroscuro, y hoy hablaremos del resurgimiento del fascismo en Europa. Para debatir sobre este importantísimo tema, tenemos hoy a Juan David Betancourt, quien es filósofo de la Universidad del Valle y en estos momentos realiza estudios de doctorado en filosofía en la Universidad París 8 en Francia. Hola Juan David, ¿cómo está? Un gusto tenerte con nosotros. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy contento de estar de nuevo con ustedes y bueno, reunidos con este tema de interés contemporáneo. Así que muchas gracias a ti y a Sergio por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Antes de empezar, demos entrada al siguiente monólogo del vicepresidente segundo de España y líder del partido político Podemos, Pablo Iglesias, quien nos habla sobre la importancia de no banalizar el término fascismo. Por desgracia, el término fascista se ha convertido en un adjetivo muy habitual en el vocabulario político que suele usarse para descalificar al oponente. ETA es fascismo, Cristina Cifuentes es fascista, la PA es nazi, el comunismo soviético era fascismo, los de Intereconomía son fascistas, Barrio Nuevo, Vera y Felipe González eran fascistas, y si tu padre te dice que vuelvas a casa antes de las 10 o que madrugues para ir a la manifestación del 1 de mayo, tu padre es un fascista. No hay mayor estupidez que banalizar un fenómeno político tan crucial como el fascismo, convirtiéndolo en un indescifrable significante apto para el insulto. Como demostraron los historiadores y los politólogos, el fascismo fue, tanto en sus versiones italiana, alemana y española como en muchas otras, un proyecto político autoritario de clase para tiempos de excepción. Por eso, en un momento como el actual, cuando la amenaza de los monstruos vuelve a ceñirse sobre nuestras sociedades, conviene saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de fascismo. Y como conviene saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de fascismo, quisiera que hoy empecemos por lo más básico, aunque no por eso sea fácil de abordar. Y mi primera pregunta para ti, Juan, hoy sería, ¿qué es para ti el fascismo y cuál es la diferencia que existe entre la extrema derecha y el fascismo? Bueno, Juan Camilo, se trata de una pregunta muy interesante y sobre todo es cierto que muchos autores hoy en día se atreven a hacer unos distanciamientos entre el fascismo, tal como se conoció en el periodo de la post Primera Guerra Mundial, gracias al partido de Mussolini, y la extrema derecha de hoy en día, que de hecho lo llaman más bien chauvinismo, ¿no? Porque realmente hace una alusión más que a, que alegorías de racismo a una especie de nacionalismo o patriotismo. Entonces, bueno, eso para dejarlo
claro en una primera instancia. Ya después podríamos decir que, grosso modo, el fascismo sería la politización y adoctrinación del nacionalismo, pero desde el fascismo clásico, conjugado con elementos de racismo y xenofobia, para posteriormente establecer una especie de jerarquía social y para consolidar una grilla de análisis, una forma de intelección que de cierta forma banaliza los fracasos de la institución estatal a partir de la culpabilización del otro, del alter. Entonces, para, para analizar un poco como ese contraste entre el fascismo clásico y la extrema derecha hoy en día, que se salvaguarda mucho de, de, de esta especie de, digámoslo así, de denominación que termina siendo una especie de satanización. El fascismo se compone en general de dos fuentes. Una, por un lado, las doctrinas socialistas o lo que tienen en común, digamos, con las doctrinas socialistas, es las formas críticas del liberalismo político y económico, ¿sí? Y por otro lado, también comprende la noción hegeliana de Estado. Entonces, por un lado, cuando hablamos de el punto, digamos, de comunión con el socialismo, eh, eh, se fundamenta en la crítica al liberalismo político y económico, y cuando se fundamenta en la crítica al liberalismo político, lo que plantea es que no existe una realidad antropológica del individuo aislado, ¿sí? Como un individualismo radical que configura el límite del poder estatal. Y a su vez, el fascismo adopta la crítica socialista sobre el liberalismo económico en tanto que la premisa del libre intercambio y la libre competencia, más que un equilibrio social, conlleva una sociedad desigual. Entonces, para terminar, y a pesar que el fascismo comparte estos elementos con el socialismo, de crítica del individualismo político y económico, el fascismo rechaza el principio de la lucha de clases. Y esto es algo importantísimo, porque ya entraríamos al segundo punto que fue de lo que yo hablé ahorita, de la noción hegeliana de Estado. Y esta noción hegeliana de Estado piensa al Estado como una especie, como una condición sine qua non, como una condición necesaria para la expresión del espíritu de libertad, ¿sí? No es como un medio, sino un fin en sí mismo. Hegel prácticamente hace una abstracción del Estado, entonces es como una especie de pureza, como si el Estado tuviese una especie de naturaleza per se transhistórica y fuese como una especie de consolidado por sí mismo. Y en esa medida es un tanto peligroso, ¿eh? Desde mi punto de vista, porque el fascismo va a ser una apología del Estado como una especie de valor absoluto, de valor absoluto. Entonces todo lo que venga del Estado no va a tener un contrapeso. Sí, es por eso que Benito Mussolini decía todo en el Estado, nada contra él. Y finalmente esto ejemplifica una antropología intrínseca que hay en el fascismo, que es el rechazo a toda forma de igualdad sociobiológica. eh, para terminar con esta cuestión, y es como ese fascismo clásico se basaba, por ejemplo, en el ideal de pureza nacional y racial, alimentado por factores como el antisemitismo, la homofobia, la exclusión de los discapacitados, el sexismo, etcétera, etcétera. Y algo importante es la diferencia entre nazismo y fascismo, que para el nazismo, pues digamos, hay algo muy importante, el componente racial es muy importante. Para el fascismo se habla un poco más de comunidad cultural. Entonces, eso sería como grosso modo una especie de paralelo entre fascismo clásico y la extrema derecha del día de hoy. Muy bien, yo quisiera preguntarte, también a modo, digamos, pedagógico para nuestros oyentes, si tuvieras que delimitar tres características que hacen fascista al fascismo, ¿cuáles serían?
para respondértela, a mí me gustaría ir con Humberto Eco, que de hecho Humberto Eco hace una lista de 14 cualidades, ¿sí? De 14 cualidades del fascismo clásico. Él dice, por ejemplo, el miedo a la diferencia, él dice, por ejemplo, el culto a la tradición, él dice también la obsesión con la conspiración y el machismo y el militarismo, entre otras cosas. Pero otro elemento que yo tendría en cuenta y, y que a mí me parece importante con respecto, bueno, sobre todo con respecto al fascismo clásico, ¿no? Es finalmente la banalización, o yo creo que ese podría ser un puente, de hecho, entre el fascismo clásico y las formas digamos, de la extrema derecha, los discursos de extrema derecha, y es como la forma de banalizar la responsabilidad del Estado, ¿sabes? La banaliza culpando al otro, inculpando al alter, al otro, al extranjero, y no asumiendo digamos, la crisis o la precariedad como un resultado de las malas administraciones gubernamentales. Finalmente, yo te diría que, en principio, tomando a ECO y en segundo lugar, haciendo este análisis de la banalización del fracaso digamos, sí, del fracaso estatal y el fracaso estatal en términos de la economía capitalista, te diría que estos son algunos componentes que se podrían tener en cuenta. Ahora, si tú quieres hacer sobre todo un contraste entre el fascismo clásico y el contemporáneo, yo te diría que hay otro elemento que me parece muy, muy, muy importante, y es que el fascismo clásico se basaba mucho en el antisemitismo y no un antijudaísmo basado en prejuicios religiosos, sino un antisemitismo del positivismo lógico que jerarquizaba razas, que de hecho Humberto Eco lo tuvo muy, muy en cuenta para hablar de las ciencias positivistas. Sin embargo, cuando hablamos de hoy en día, hay algo que me parece muy curioso, sobre todo en Europa, porque finalmente es como lo que más nos atañe, es que finalmente esa especie de racismo biológico, llamémoslo así, transmutó y se convirtió en racismo económico en términos de aporofobia. Es decir, ya no hablamos en Europa de una xenofobia en los términos per se de la biología o, del, o de la diferencia al otro o del miedo al otro solo porque es extranjero, porque finalmente, hablando en términos concretos, aquí en Europa hay una especie, hay un discurso muy fuerte contra la migración árabe, pero no se tiene una reticencia contra el árabe inversor, contra el árabe jeque, contra el árabe rico. Es una reticencia contra el árabe pobre, es decir, es literalmente una aporofobia. Entonces, esos serían como los nuevos elementos, los nuevos cánones que habría que tener en cuenta a la hora de hacer ese contraste entre el fascismo clásico y los discursos, tal vez, bueno, algunos lo llaman chauvinistas, de la extrema derecha hoy en día. Perfecto. Bueno, el fascismo clásico murió o fue derrotado en 1945 en Italia y en Alemania, y en España eh, murió con Franco, entre comillas, en 1977, pero eso no quiere decir que el fascismo haya muerto del todo, sino que podríamos decir que quedó dormido. Hoy por hoy podemos ver que una especie de renacer de los proyectos fascistas en varios de los países europeos, en donde en algunos de ellos, en el centro de Europa, estoy pensando particularmente en Hungría, proyectos fascistas han conseguido ser nuevamente jefes del gobierno, y esto, digámoslo, de una forma democrática. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿a qué se debe ese renacer del fascismo? O bueno, como lo dije antes, ¿a qué se debe ese nuevo despertar del fascismo en el último tiempo? Yo te diría que hay tres elementos importantes. Yo te diría que
Uno es la crisis económica, la recesión económica global del 2008. El segundo elemento es la crisis de refugiados de Siria, que viene, bueno, la guerra de Siria viene desde 2011, pero la crisis de refugiados estalló desde el 2015. Y la tercera es un factor del que te hablé ahorita, que fue la banalización eh, del fracaso neoliberal. Entonces, para empezar, el primer campanazo lo dio precisamente la recesión del 2008, el cual implicó menos ventas, menos producción, menos empleados y salarios en los países, sobre todo del Mediterráneo, que tuvieron, por supuesto, que tuvieron un derrumbamiento, por ejemplo, en el turismo, que es uno de los elementos claves para su economía, todo lo cual conllevó al aumento del gasto fiscal y a la caída del recaudo tributario, y por ende a un crecimiento de la deuda pública que se hizo impagable en algunos países, como por ejemplo en Grecia. ¿Sí? El ejemplo griego es bien claro. Ahora bien, eh, cuando se trata de lugares donde la crisis capitalista de la última década y media se ha sentido más intensamente, digamos, bueno, España, Portugal, Italia, Grecia, y bueno, de pronto en menor medida, porque es una de las cabezas, pero igual en Francia, hablamos de este reemerger en el sentido programático, ¿no? Porque finalmente el gran problema con el término fascista, que se volvió un adjetivo eh, por doquier, del término facho, aquí no lo hablamos solo en términos, o aquí no lo hablamos en términos pues de adjetivos, sino en términos programáticos, ¿sí? Y en términos de apoyo de masas. Entonces, eh, este, este, mm, estos ejemplos, digamos, en Italia, por ejemplo, que llama la Liga del Norte y el partido de las cinco estrellas, en España el Vox, eh, en Francia lo que era el Frente Nacional, que ahora se llama el Rassemblement National, y bueno, en Hungría pues ya ha habido una línea histórica que viene de más de 2, 3 décadas. En Holanda, en Alemania también viene cogiendo mucha fuerza. Es decir, aquí lo hablamos más en términos de apoyo programático de masas, pero entonces, para retomar tu pregunta, tenemos que hablar algo importante, que es algo de historia, digamos, desde la Unión, desde la consolidación de la Unión, como un segundo punto, aparte de este primer punto del cual hablé hace un instante, que fue la recesión del 2008. El segundo punto fue el endurecimiento del estado de austeridad, ¿sí? Los recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social, la baja de salarios. Resulta que Europa, como es una de las cabezas, si no la cabeza de la Unión, hay una especie de mito histórico que habla de la relación entre la hiperinflación y el ascenso del nacionalsocialismo, ¿sí? Como decían que para los años 20, específicamente para el 23, había una hiperinflación que hizo que realmente se diera todo este apoyo de masas hitleriano, y resulta que Hitler fue elegido en el 33, es decir, 10 años después se dio ese apoyo, pero cuando obtuvo ese apoyo, la hiperinflación ya había pasado, ese tiempo ya se había normalizado de cierta forma. Entonces realmente la crisis no respondió a una cuestión de hiperinflación, sino que respondió más bien a una cuestión de estado de austeridad, en donde hubo una tasa de desempleo del 30% para la década de los 30 en Alemania, y entonces todo eso, digamos que se resumió o se trató, digamos, de señalar la salida fácil, la llamo yo, que fue el otro, el inmigrante. Bueno, en este caso ya sabemos toda esta historia de los judíos que eran muy comerciantes, entonces bueno, esa fue la salida fácil, ¿no? La salida fácil que finalmente termina banalizando los fracasos del Estado. Entonces, bueno, retomando esto, entonces
se ha desarrollado de nuevo una especie llamémoslo así, estado de austeridad en los estados de la Unión, y eso tiene que ver mucho en la forma en la forma en cómo se constituyó la eurozona, de hecho, en la forma en cómo se desarrolló, por ejemplo, el Tratado de Maastricht o el pacto fiscal que fue impulsado desde Alemania, y eso dificultó la obtención de un déficit público estatal. Entonces ese fue un segundo punto. Y el tercer punto para mí es importantísimo, es la identificación de las izquierdas con la defensa de los inmigrantes, pero esto a la vez se vuelve un punto débil, toda vez que quienes pagan por los costes de la integración de la migración es la clase trabajadora, y es la clase que ve directamente, digamos, entre comillas, los perjuicios de la inmigración, ¿sí? Pero realmente son ellos los que tienen que asumir los costes. Entonces es muy difícil electoralmente cautivar a un electorado de la clase popular, digamos, clase trabajadora, si ellos tienen que, y más que un discurso, digamos que es una especie de realidad, porque finalmente cuando llegan la migración, que de hecho últimos datos del 2015 dicen que llegaron más de 1 millón de sirios, quienes finalmente ven en realidad inmediata los costes de esta integración, pues finalmente son la clase trabajadora. Pero si te entiendo bien, o sea, me quedo con este último aspecto que tocabas, y quizás yo aquí parafraseando, tal vez sea una mala interpretación de lo que dices, pero ¿dirías tú que en términos estratégicos, para evitar una especie de avance de los proyectos fascistas en Europa, las izquierdas de los diferentes países deberían de haberle dado la espalda a los refugiados? Muy buena pregunta, Juan Camilo. Realmente no era lo que yo quería decir. La cuestión sería más bien el mostrar la forma en cómo se financiaría esa integración de la migración, y sobre todo de la crisis migratoria que viene desde el 2015 en Europa. ¿Cómo se desarrollaría? Porque realmente lo que se ha mostrado es que el grueso de la población trabajadora es la que ha tenido es la que asume, ¿sí? Es por eso, o sea, yo te lo hablo en términos en términos electorales y en términos ¿cómo decirlo? A ver, de cómo cautivar al electorado. O sea, tú no podrías cautivar a un electorado de la clase trabajadora si tú, digamos que argumentas que esa misma clase es la que tiene que llevar los costes, digamos, de la integración de la migración. Eso sería, digamos, un absurdo, ¿sí? Tendría que más bien decirlo de otra forma, o tendría que buscar otra estrategia, ¿sí? Tendría que decir, no, más bien, estos costes de esta integración tendrían que asumirse de otras formas, ¿sí? Tendría que asumirse, no sé, con impuestos a la riqueza u otros factores, pero no atacando, digamos, a la clase media, que es el grueso, a la clase trabajadora. Es eso a lo que yo me refiero, más no dar una espalda. Ok, gracias por tu aclaración. Antes de seguir con nuestra conversación, quisiera que escuchemos el siguiente audio en el que Juan Carlos Monedero nos cuenta por qué el fascismo es el plan B del capitalismo, y además hace una comparación entre el Brasil de Bolsonaro, la Alemania nazi y Vox, el partido fascista español. El fascismo es el plan B del capitalismo en crisis. Pero incluso en la Alemania de los años 30, la izquierda sacó casi 3 millones de votos a la derecha. Hoy las situaciones se van pareciendo. En Alemania los jueces forzaron la Constitución de Weimar y encarcelaron a los adversarios, como ha hecho Bolsonaro con Lula, que le sacaba 30 puntos de distancia a las encuestas. En Alemania elevaron la idea de nación a una religión y, claro, se arrogaron el derecho a decir quién era enemigo de la patria.
En Brasil, los evangelistas neopentecostales llenaron el domingo los templos de televisiones desde las que demonizaron a Haddad y le acusaron de todo tipo de crímenes al tiempo que santificaban a Bolsonaro. Estamos hablando de 40 millones de personas. Vox, un partido que se reclama heredero del pasado autoritario de España, dice que tiene derecho a pisotear la democracia porque para eso ganaron la guerra del 36. Estamos en 2018. Su discurso es igual de medieval que el de Bolsonaro. Una patria excluyente a la que solo ellos tienen derecho. Machismo violento, racismo violento, homofobia, culto a las armas, odio a la democracia, apoyo al capitalismo. Y al tiempo, un discurso falso que dice España primero, su España. Lo dicen los que invariablemente han robado en este país, los que nos han robado nuestros niños, nuestras riquezas, nuestras tierras, nuestras casas, nuestro dinero. El fascismo siempre ha robado. Bueno, después de este audio, hablemos un poco sobre eso, sobre el carácter del fascismo y, digamos, su relación con la clase media. Y es que en su texto de Political Man, Seymour Martin Lipset sostiene que la izquierda radical tiende a ganar sus apoyos en los sectores populares de la población. Al mismo tiempo, dice el autor, la extrema derecha que obtiene sus apoyos en la cúspide más alta de la clase alta. Hasta ahí diríamos, bueno, todo es normal. Lo que sostiene él y que parece interesante y por eso lo traigo aquí a colación es que el fascismo es sostenido por la legitimidad de la que cuenta en la clase media, pues una vez que la clase media se encuentra en la posibilidad de perder algunos de sus privilegios, reacciona o tiende a reaccionar con medidas de extrema derecha o fascistas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Muy bien, Juan Camilo. Pues bueno, volviendo a la primera pregunta que tú me hiciste, o a la respuesta que te di a esa primera pregunta, precisamente ese carácter, digamos, que comparte el fascismo con el socialismo, digamos, es lo que le da vitalidad, ¿sí? Es lo que le da vitalidad y efectivamente no hay un fascismo, sino hay un grueso de la clase media, la clase trabajadora que lo apoye. Y eso se vio ya en el ejemplo de la Italia de Mussolini, eso se vio ya en el ejemplo del nacionalsocialismo. Entonces, eso se está, digamos, reactualizando con los contextos contemporáneos en Europa. Y para, para ser más concreto, estos discursos de extrema derecha, digamos, de la xenofobia o de la aporofobia, llamémoslo así, migratoria, se dirige sobre todo a microempresarios, a pensionados, a sectores populares, que incluso históricamente votaban izquierda y que los elementos de adhesión se desarrollan paradójicamente en la crisis capitalista, que por su lógica monopólica y privatizadora, además de su sacralización de los entes bancarios, tiende a reducir presupuesto para hospitales y escuelas públicas, tiende a favorecer tratados de libre comercio sin establecer medidas proteccionistas para los pequeños y medianos empresarios locales, todo lo cual termina en incapacidad de competencia legítima del microempresario, por supuesto. Y así, frente a las dinámicas privatizadoras de austeridad, por un lado, y frente a la tendencia monopólica transnacional, por otro lado, se termina culpabilizando al más pequeño de los actores, que es al inmigrante pobre. Yo te explicaría un poco esto como con una analogía, la analogía de infidelidad que he escuchado alguna vez, que es como, bueno, para salirnos un poquito ahí de las lógicas de micromachismo, vamos a hacer este ejemplo con una mujer, ¿sí? Que llega a su casa y entonces encuentra a su marido en un sofá con un amante, están teniendo relaciones y al final la mujer, después de haber sido maltratada por este tipo, lo perdona. Esta mujer, la otra mujer era su mejor amiga también,
Y bueno, finalmente la solución que ella termina teniendo es que ella termina botando el sofá a la calle, ¿sí? Entonces, finalmente ella concretiza toda esta frustración y el problema, lo externaliza en un objeto, digámoslo así, banal. En este caso, en esta analogía que yo trato de hacer, el sofá terminaría siendo el inmigrante pobre, ¿sí? Porque finalmente el inmigrante pobre no tiene la culpa de la digamos, de todo de toda esos dos componentes que yo dije hace un momento, que es la dinámica privatizadora de austeridad y el monopolio transnacional. Entonces, a esto se le agrega también un elemento que, que puede ser un agregado, pero que ha cogido mucha fuerza, y es el componente etnográfico, que se reelabora como posición cultural y se radicaliza. O sea, el término radical se ha convertido en un trending, se ha convertido en algo tan de uso cotidiano para estigmatizar. Y esta es la razón por la cual este término de moda se utiliza en Europa para hablar con respecto a los árabes y musulmanes como radicales, haciendo alusión específicamente al islamismo. Lo curioso es que esto no ocurre ya, por ejemplo, con el judaísmo o con el budismo, por dar ejemplos. Se trata de analizar también la migración en términos de especificidad migratoria y no la migración per se, como lo que yo dije. O sea, aquí no se habla de radicalismo budista o judaísta, etcétera, etcétera. Se habla de un radicalismo específico, islamista, pero porque el grueso de la población migratoria en Europa se ha convertido la población árabe, ¿sí? Entonces no es xenofobia per se. Y en cuanto a, o para culminar, para hacer una conclusión, la cuestión de la clase social juega un papel importante, toda vez que en la clase trabajadora o aquella parte que depende, por ejemplo, de una pensión, se juega con la idea de una administración de la precariedad. Pero como lo expliqué anteriormente, esta clase es la que vive de primera mano la realidad migratoria, ¿sí? Es la que vive de primera mano, y por eso es que, para ser más específico, esta clase es la que siente que el tercer mundo llega al primer mundo, entre comillas. Esta clase, digamos, utilizando un poco el concepto de Georges Bataille, es la clase que gesta la noción de comunidad, y esa noción de comunidad se ve finalmente amenazada, entre comillas, por el otro, por ese tercer mundo que llega, por el pobre migrante que va a quitar trabajos, entre comillas, porque ese es el discurso, o que va a ser drogadicto, o que va a generar cualquier tipo de violencia o criminalidad urbana, ¿sí? Entonces, finalmente el migrante es como el migrante pobre, ¿no? El migrante pobre, en términos de aporofobia, es como ese tercer mundo que llega al primer mundo. Es un poco la globalidad de lo que se piensa y de lo que se ve, y que termina anclándose sobre todo o haciéndose material en la clase trabajadora. Ya vimos hoy y ya nos explicaste por qué en Europa se está dando un resurgimiento de los proyectos fascistas, y entonces pues ese proyecto fascista, en tanto una acción, debería tener necesariamente una reacción, y esa reacción son las alternativas. Entonces mi pregunta es, ¿qué alternativas ves tú que se están gestando en Europa, o de qué alternativas nos puedes hablar para frenar esos partidos políticos y esos proyectos fascistas que intentan fortalecerse a diario? Voy a empezar esto diciendo que el gran problema de la izquierda, yo digo en Europa, pero yo creo que en la generalidad, es que ahí hablamos de izquierdas finalmente, izquierdas divididas. El problema de la izquierda es la división, ¿sí? Y esto lo podemos ver hasta en Colombia. Y que es de allí, digo yo, donde toma fuerza las derechas. Sin embargo, el ejemplo de España desde el 2019 me ha mostrado que
el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de Pedro Sánchez, el actual presidente, a pesar de sus diferencias con lo que anteriormente llamamos Podemos, que ahora se llama Unidas Podemos, que es presidida por Pablo Iglesias, al día de hoy trabajan juntos y Pablo Iglesias es el segundo del gobierno español. Entonces, bueno, yo digo que finalmente ese es un ejemplo de cómo finalmente hay una especie, se ha desarrollado una especie de tregua entre las diferencias, entre las diferentes izquierdas que hay. Y de hecho, acá en Francia pasó algo muy curioso en las elecciones que ganó Macron, y fue que, a ver, habían dos candidatos fuertes de izquierda. Uno era Jean-Luc Mélenchon y el otro era Benoît Hamon, que realmente eran dos muy buenos candidatos, pero que separados no iban a lograr hacer nada, y finalmente decidieron quedarse separados y terminaron fracasando, frente a lo cual sacó provecho el partido de centro, entre comillas, que se llama La República en Marcha, que es el partido de Macron, y terminó ganándole a Le Pen. Pero bueno, Macron ya hemos visto que era el apoyado por, por la economía financiera, por los banqueros, y que terminó cerrando hospitales, y bueno, terminó haciendo, pues terminó haciendo obras más complicadas que cualquier político de derecha. Entonces, lo que se ha visto para mí, uno es ese factor de tregua que se han ido dando, que de hecho acá en Francia se ha ido hablando de esta tregua entre la Francia insumisa, que es el partido de Mélenchon, y el partido de Generación S de Benoît Hamon. Y aparte de eso, en las últimas elecciones municipales que hubo en Francia, y ese es el otro punto, aparte de la tregua del que iba a hablar, y es cómo están cogiendo fuerza lo que llaman los progresistas, ¿sí? Los partidos progresistas, como lo que llamaríamos los partidos verdes. En las últimas municipales, el primer lugar, digamos, los primeros escaños los obtuvo el partido verde de Francia, sí, el partido ecológico que llaman acá, el partido ecológico de los verdes. El segundo punto, el segundo lugar lo consiguió el partido socialista, y ya después en los últimos dos lugares quedó el partido entre comillas de centro derecha de Macron, de la República en Marcha, y por último, pero no menos importante, el partido de Marine Le Pen, que antiguamente se llamaba el Frente Nacional, ahora se llama el Rassemblement Nacional, como la Unión Nacional, que por primera vez, y esto es un dato bien interesante pero preocupante, logró una alcaldía en Perpiñán. Así que bueno, a pesar de ser el último, por primera vez desde el 95 logra una alcaldía, así que son elementos a tener muy en cuenta. Pero, digamos, a grosso modo, los dos elementos que yo podría tener como en cuenta, y que también en algunas investigaciones vi que sucedió en Alemania en la última década, que hubo una unión de partidos de izquierda desde hace unos 3 4 años, en lo que llaman en general Die Linke. Finalmente es ese factor de tregua que se vuelve esperanzador. Y por otro lado, pero bueno, que es un elemento a tener en cuenta, el desarrollo de los partidos progresistas, que bueno, yo lo llamaría partidos light, ¿sí? Partidos de centro derecha, se autodenominan, pero pues que tratan de hacer unas políticas estilo Partido Verde, que finalmente uno no sabe qué es, pero bueno, puede haber de todo allí, puede haber de todo, pero no te hablan de una política frontal antimigratoria o de austeridad absoluta. Así que esos son como los dos panoramas que yo puedo enunciar grosso modo. Perfecto. Como tú bien sabes, generalmente nuestros podcasts terminan con un segmento denominado la reflexión final.
Hoy quiero saltarme el protocolo y hacerte una última pregunta. No puedo dejarte ir sin que hablemos, sin que me respondas una última pregunta sobre Colombia. Y es que, como tú bien sabes, en nuestro país tenemos al Centro Democrático, que de democrático solamente tiene el nombre, como dijo el miembro de aquel partido, Fernando Londoño. Para nosotros, en el mundo en claroscuro, se trata de un partido fascista con la variante colombiana. Yo te pregunto, para que me respondas brevemente, ¿cuáles son las características del fascismo uribista? Bueno, Juan Camilo, antes de culminar, bueno, muchas gracias por tus preguntas, realmente muy pertinentes, y esta adaptación de la temática al contexto colombiano me parece extremadamente pertinente, además porque desde, desde su líder, desde Álvaro Uribe, ya se está hablando del 2022 y del 2022, y creo que es importante hablar del 2022, sí, es muy importante. Para dejar primero, y este es un factor de los que enunció Humberto Eco, el factor del miedo. Entonces, Álvaro Uribe habla del 2022, pero en términos de tengan cuidado, o sea, tengan miedo con el 2022. El segundo elemento que es importante, que es muy importante y que es algo que se vio de hecho en el franquismo, fue como esa cuestión, sin entrar mucho en detalle, pero es algo que trabajó Humberto Eco también, y es como este hiperadoctrinamiento casi que religioso, que tiene unos elementos de homofobia, por ejemplo. Ya vimos que en algún momento no se hablaba del homosexual, sino del no heterosexual, cosa que me parece muy graciosa. Otro elemento importante es que, a ver, y eso acaba de ocurrir, de hecho, con los indígenas, eh, es como es toda esa espalda que le está dando el gobierno uribista a los indígenas, como no reconociéndolos como parte de la nación. Y finalmente hubo un rechazo, y ha habido un rechazo generalizado, de hecho al mismo movimiento de parte del Centro Democrático, para todo el movimiento indígena, alegando cuestiones como el coronavirus, etcétera, etcétera, que paradójicamente cuando hubo el denominado COVID Friday a nivel internacional, cuando hubo esa exención del IVA, allí sí no hubo este planteamiento. Entonces, allí tú ves diferentes elementos que terminan dándote un panorama, ¿sí? Ese culto a la tradición, perdóneme que lo diga, pero ese culto a la tradición hipercatólica, que te va a decir como, bueno, los indígenas tienen otro tipo de creencias, son más chamanistas, entonces por ende son diferentes, etcétera, etcétera. O sea, finalmente hay una obsesión a la conspiración. Estoy enunciando todos los 14 elementos que enuncia Humberto Eco, y que finalmente cada uno, eh, digamos que se adaptan a la perfección a toda la propaganda, digamos, de extrema derecha que se ha dado desde el Centro Democrático. Y finalmente, para dar un ejemplo final, es Noam Chomsky, cuando habla de cómo se instrumentalizan los medios de comunicación, y cuando tú ves cómo en los medios de comunicación terminan los periodistas preguntándole al mismo líder político que quiere que le pregunten. Este tipo de cosas te demuestran cómo están instrumentalizados los medios, es decir, hay una absolutización, digamos, de los instrumentos, entre comillas, democráticos del Centro Democrático. Así que mi invitación finalmente es que desde esta, digámoslo así, llamémoslo ciudadanía crítica,
empecemos a mirar el 2022, pero con buen panorama, ¿sí? No nos dejemos llevar por el miedo, que el miedo ha sido lo que ha fundamentado el fascismo clásico, y el miedo es lo que ha fundamentado esta gubernamentalidad uribista desde hace 3 décadas. Juan David, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para que hablemos sobre el próximo proceso electoral en los Estados Unidos. No olviden dejarnos un me gusta, así como tampoco deben de olvidar suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima. Y recuerden a Vasily Grossman cuando decía: recordad que cuanto más nos odien los fascistas, más seguros debemos estar de la justicia de nuestra causa. Al final, venceremos.